Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Vamos rápidamente con la agenda 3030 de esta noche. ¿Cuáles son los temas de hoy? Bueno, primero, un éxito Expo Familia en San Pedro Sula, patrocinada por Televicentro y Emisoras Unidas. Hoy, con la abogada Rixi Moncada, secretaria de Finanzas, la baja gestión de resultados de ministros, la ejecución presupuestaria de algunas secretarías que está muy por debajo de lo esperado, el presupuesto 2023, la situación de los fideicomisos, la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, ¿viene o no la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras? Sí. Esta noche nos engalana aquí en el estudio la señora ministra de Finanzas. Gracias por estar aquí, abogada Rixi Moncada. No, gracias a usted por la invitación. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien. Muy bien, esperando ya amanecer mañana lunes para la jornada ordinaria de trabajo, hoy en la extraordinaria. Muy hoy bien. en la jornada extraordinaria. Muy bien, ¿cómo estuvo ese Consejo de Ministros? Extenso, de 2 de la tarde. ¿Demasiado para su gusto? De 2 de la tarde a 10 de la noche, suficiente como para entender la situación del país. ¿Y usted, creería usted que a esta fecha estaría mejor la ejecución de los ministros, que iban a hacer más pilas, que iban a haber más obras, más acción? Estamos donde planificamos estar. Bueno. Y avanzamos como también planificamos avanzar, solo que quizá no con el grado de dificultad que íbamos a encontrar en el gobierno y que obviamente nos obligaron en el primer trimestre a hacer el proceso de reestructuración que era obligatorio. ¿Pero hay algunas secretarías de Estado que se le han quedado atrás, señora ministra? Hay secretarías de Estado con un nivel de ejecución medio, con un nivel de ejecución bajo, pero lo importante es el avance en cuanto a la esencia del proyecto de refundación de la patria y de la instalación de este gobierno socialista democrático que avanza y que se construye y se reconstruye cada día para cumplir con la propuesta de refundación de la primera mujer presidenta de Honduras. Muy bien, hay varios temas evidentemente, como usted sabe, que desarrollar con usted, señora ministra, pero hay 3 preguntas que la gente no me va a perdonar si yo no se las hago a usted. Cuando se anunció que usted iba a participar aquí en el programa, hubo un tremendo revuelo en las redes sociales. Y yo tengo que hacer esas preguntas a usted esta noche. Pero antes, señora ministra, permítame presentar a Jean-Paul Irías, que nos trae un reporte, un resumen de esta tremenda actividad fabulosa de Expo Familia que se ha desarrollado, entiendo que por primera vez, este evento que reúne a la familia hondureña, en este caso en el norte, en San Pedro Sula, se realizó por primera vez, auspiciado por Televicentro, Emisoras Unidas, con un tremendo apoyo también para los emprendedores. Muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar. Nosotros nos encontramos en San Pedro Sula, exactamente en Expocentro, como lo han mencionado en Expo Familia 2022. Cae la noche, pero la gente sanpedrana ha venido a disfrutar desde tempranas horas. 9 de la mañana fue la hora citada para que las personas pudieran venir a disfrutar de diferentes actividades, entre ellos juegos mecánicos, conferencias, tuvimos influencers, presentaciones artísticas y estamos a unos minutos de poder disfrutar de una presentación con el cierre de Diablos Negros aquí en Expocentro para poder culminar con broche de oro Expo Familia 2022. Un lleno total, miles de personas contentas. Hemos caminado por los diferentes puestos de Expocentro y las sonrisas de las personas son evidentes. Qué bonito compartir con la gente sanpedrana que merece esta alegría y Expo Familia fue testigo de ello. Gracias a todas las personas que pudieron asistir y disfrutar de las diferentes actividades que tuvimos presentes aquí en Expocentro y esperemos que para próximas ediciones pueda realizarse de igual manera. Desde San Pedro Sula regresamos con 3030. Muy bien, gracias Jean-Paul Irías por el reporte de lo que está ocurriendo en Expo Familia en San Pedro Sula este día. Señora ministra, le decía, hay temas de fondo muy importantes para el país, pero quiero hacer 3 preguntas para usted, muy puntual. La primera de ellas, ¿tenía expectativa de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Hace 15 años. Hace 15 años, sí. Hace 15 años. ¿O desde hace 15 años? Hace 15 años, bueno, ahora han pasado con el nuevo proceso 3 cortes. Vamos a la 4ª, ¿verdad? 3 cortes son 21 años.
Entonces, por eso le digo, hace 15 años o más, la primera, la segunda, la tercera, en dos de ellas me postulé de manera individual, de forma personal. ¿Y tenía expectativa para esta? Para la actual... Para la que se va a elegir el 25 de enero. La verdad. La verdad, no tenía expectativa. Estoy, creo, en otra etapa. Asumí un compromiso muy fuerte, un compromiso político, un compromiso ciudadano con la primera mujer presidenta de Honduras, de acompañarla en la construcción de este proceso. Y aunque dije siempre tengo derecho, reúno los requisitos, tengo las condiciones, tomé una decisión. Y esa decisión, por supuesto, ha sido como respaldada, diría yo, o más bien acompañada de los 13 años de lucha política y de lucha popular en las calles junto a la resistencia hondureña, procurando el proceso de refundación, procurando poner fin a la dictadura, procurando un sistema de justicia, luchando por un sistema de justicia, y así que tomé la decisión de reafirmar mi compromiso político y ciudadano junto a la presidenta desde la Secretaría de Finanzas. ¿Está donde quiere estar? Estoy donde quiero estar. Muy bien. Estoy donde quiero estar. La siguiente. También se ha especulado, se ha rumorado y se ha mencionado su nombre, usted sabe, para la Fiscalía General de la República. Una elección que es del Congreso Nacional para el próximo año. ¿Usted se ve ahí? Bueno, a ver, no me dijeron que el tema era sobre la justicia hoy, que íbamos a hablar en este 30-30. Pero yo le dije que no podía dejar de hacerle esas preguntas. De justicia. Pero hablemos del sistema de justicia, pues. O sea, un Estado solo tiene razón de ser si garantiza a los ciudadanos la aplicación de justicia. Y no solo la aplicación de justicia formal, desde la Corte o desde el Ministerio Público, sino la aplicación de justicia social. Este Estado, este gobierno, lo que nosotros recibimos 13 años después del golpe, es un Estado y es un país sin justicia. Es un país en harapos, desde el punto de vista formal y también desde el punto de vista social, desde la justicia aplicada por los entes encargados y también desde la justicia que corresponde impulsar especialmente al Poder Ejecutivo. Entonces, si toca hablar del tema justicia, creo que presenta la justicia en general, y no me pierdo de su pregunta que es sobre el Ministerio Público, la justicia en general tiene un error de origen, especialmente en estos últimos años y después de la reforma constitucional. Un error de origen que atenta contra la propia legitimidad constitucional, que atenta contra el propio Estado democrático y republicano, dividido en sus tres poderes, con independencia para su funcionalidad y para la toma de las decisiones. ¿Y por qué digo que tiene un error de origen? Bueno, porque ¿qué hace el COEP? Eligiendo los magistrados, eligiendo los candidatos. ¿Al proceso de la Junta Nominadora? Tiene un error de origen constitucional desde que se produjo la reforma, porque desde aquella fecha hemos tenido 3 cortes, dijimos, vamos por la cuarta. La primera, marcada por otorgar a diestra y siniestra cartas de libertad en casos de corrupción oprobiosa que quedaron en la impunidad. La segunda, marcada por un golpe de Estado cruento, marcada por la violación sistemática de los derechos humanos a los propios jueces y magistrados. La tercera, marcada por la reelección inconstitucional, marcada por la violación de la soberanía, marcada por acciones de traición a la patria. Y por lo tanto, si vamos a hablar de justicia,
ahí le doy mi primera opinión. Ningún magistrado que haya sido miembro, integrante en esas 3 cortes marcadas por delitos que continúan en la impunidad, debería repetir. ¿Y cuál es el error de origen? ¿Cuál es el error constitucional de origen que tiene este proceso y que nos ha llevado a niveles de corrupción insoportables, intolerables, desde todo punto de vista, que tienen que ver con los presupuestos, que tienen que ver con los fondos, que tienen que ver con los recursos que aporta el pueblo hondureño y que forman parte del financiamiento de esos presupuestos y del gasto público? ¿Por qué no deben repetir? ¿Por qué el proceso tiene ese error de legitimidad? Pues porque en un Estado republicano la gente va a la urna y elige un presidente y elige unos diputados y vota por un plan de gobierno y vota por una propuesta de justicia formal y de justicia social. Sin embargo, a la hora de elección, ese derecho pareciera negado, resulta negado tanto a la investidura de la presidencia como al propio Congreso, que representa por elección de primer grado al pueblo hondureño. Y entra entonces un modelo que es casi que un modelo esquizofrénico, en donde organizaciones de fuera, sin legitimidad democrática, porque la democracia electoral se sustenta precisamente en el voto, el poder está en la gente, el poder está en el hombre y la mujer que va a la urna y deposita su voto por determinada fórmula presidencial y de diputados, pero luego de fuera, entonces entran en un proceso en donde pareciera la justicia privatizada, donde participa el COEP, participa el Colegio de Abogados, que tienen otro fin, que son parte de la organización del Estado, pero su finalidad frente al ciudadano, su compromiso frente al ciudadano, su garantía frente al ciudadano, no es la garantía legítima que marca un Estado democrático. ¿Cómo debía ser esa elección, en su opinión? Para mí, debemos procurar una reforma constitucional importante que legitime el proceso de configuración del Poder Judicial de Honduras a través de la representación genuina y legítima. En otros países, las propuestas las hace el Poder Ejecutivo, los congresos ratifican, hay distintas formas de elegir tanto magistrados de la Corte como fiscales generales. Hay sitios, hay lugares, hay países en donde esa elección se produce incluso por voto popular, en el caso de los fiscales generales, en el propio Estados Unidos. En el caso de distintas autoridades que tienen que ver con la justicia. O sea, se trata de salvaguardar el poder legítimo que reside en el pueblo, que reside en los ciudadanos, porque reitero, las organizaciones que son y que forman parte de la sociedad, pero se constituyen para otros fines. O sea que este sería el momento propicio para impulsar esa reforma constitucional a la que usted hace... Yo pienso que es necesario impulsar una reforma constitucional. A la que usted hace mención, sí. Porque habría que aprobarla y luego ratificarla. Y que además, o sea, y tengo que aquí valorar el enorme esfuerzo que hace el Congreso, el enorme esfuerzo que están haciendo los miembros de la Junta Nominadora en todo el proceso de selección, el enorme esfuerzo de colegas, compañeros que se han sometido a todo el proceso, pero estamos hablando del punto de vista de los resultados de 3 Cortes Supremas en 21 años que sumieron este país en una injusticia, en unos niveles de injusticia brutal. Este país es un país donde tuvo que venir la justicia de los Estados Unidos y donde nunca se abrió un proceso, y todos somos testigos de ello, por ejemplo, por narcotráfico,
a las grandes esferas, donde los delitos económicos, donde las responsabilidades financieras, todas están totalmente en la impunidad. ¿Cómo valora, hablando sobre el tema de la Junta Nominadora, cómo valora usted el hecho de esta comisión de veeduría internacional que estuvo esta semana aquí en Honduras reuniéndose con distintos sectores y que está como supervisando ese proceso de selección? Valoro los esfuerzos, pero eso no constituye ninguna garantía. Igual observadores tuvimos en todos los procesos de elección de la Corte y vendieron el territorio y violaron la Constitución y aprobaron la reelección y violaron derechos humanos sistemáticamente y nunca han llevado hasta el final un juicio sobre las redes que han operado especialmente durante los últimos 13 años. Entonces es un buen esfuerzo, se valora el buen esfuerzo, pero eso no constituye ninguna garantía. Creo que la evaluación popular, la participación ciudadana directa en los procesos electorales, en las formas de elección, en ese proceso de legitimidad que se da y de legalidad, es lo que realmente puede hacer que los ciudadanos investidos de autoridad desde estos poderes, desde el propio Ministerio Público, asuman una responsabilidad, asuman el compromiso que tienen de garantes de aplicar justicia desde el punto de vista formal. ¿Qué esperaría usted de la ya propia elección en el Congreso Nacional? Bueno, lo primero es que no se repita lo que dije antes. Personas que han sido magistrados en 3 cortes anteriores, lastradas, manchadas, marcadas, que nos tienen manejando el 10% de los casos y dentro de ese 10% de los casos juzgando a Juan Pueblo, condenando a la gente de escasos recursos y, como decía un gran maestro del área, del ámbito, de la especialidad nuestra, el derecho penal, basta que usted vaya a las prisiones un domingo para que usted mire quiénes hacen fila. ¿Quiénes hacen fila para entrar a ver a quién? El derecho penal nunca ha sido la solución, pero más aún en las condiciones en que se encuentra nuestro país, sobre todo por la mercantilización, por los procesos de privatización que han llevado incluso a privatizar la justicia. Hoy, cientos de casos se manejan a través de árbitros en el ámbito civil y la justicia ha sufrido un proceso de deformación que no hay manera de defenderlo, un proceso de deformación que la hace impresentable. Hoy hay laudos civiles condenando al Estado a pagos de cantidades millonarias en juicios que no tienen más explicación que la tramitología por las redes de corrupción de abogados que también las hay. Entonces, estamos en deuda. Usted me dice, estamos en deuda con la justicia en el país. La elección próxima dice que no repitan los que han estado de magistrados anteriormente. ¿Y lo otro? ¿Qué destacaría usted en esta elección de enero? Lo que destacaría en el proceso es que con todo el esfuerzo que se está haciendo y que esperamos que culmine como debe culminar con la integración, si es que esto es factible, han habido ya denuncias de filtración de las pruebas. Esperamos que se pueda investigar esa filtración de las pruebas. Eso no puede quedar en el aire, no puede quedar en la impunidad. Eso es un desafío importante para el Ministerio Público ya desde este momento. O sea, si no, ya va a ser una corte que inicia un proceso con esas deficiencias, además de esa falta de legitimidad formal. Entonces, yo creo que luego la evaluación de la integración, una vez que se dé, deberá ser una evaluación diaria y constante. La deuda es demasiado grande como para pasar desapercibida la integración de un poder del Estado en un país en donde sin justicia es imposible que avancemos en el proceso de reconciliación. Esa integración de los 15 magistrados de la Corte, de la nueva Corte Suprema de Justicia, ¿8 deben ser del Partido Libertad y Refundación?
¿Cómo la visualiza usted? Yo la visualizo con profesionales, la ideal, ¿verdad? La idealizo, no la visualizo. La idealizo. Es distinto. La idealizo con colegas capaces de asumir su responsabilidad política frente a los ciudadanos, con colegas capaces de asumir frente al pueblo hondureño el desafío histórico de por primera vez darle justicia, con colegas capaces de defender el Estado y defender la República, no con colegas que omiten su responsabilidad ciudadana y su responsabilidad política, además de su responsabilidad formal, de aplicar justicia en cada uno de los casos. El 20 de diciembre de 2023, ¿podría la abogada Rixi Moncada ser la fiscal general? El 20 de diciembre de noviembre, dentro de un año. Dentro de un año, no sé lo que va a pasar dentro de un año. Pero se le menciona a usted. No, mi compromiso es acompañar con la convicción de hace 13 años el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Pero descarta usted la posibilidad de que usted pueda ser la próxima fiscal general? ¿Lo descarta? No se trata de descartar o no descartar. La pregunta este día es si yo tengo alguna aspiración. Sí. Mi compromiso es estar al frente de un gobierno del que creo solo tenemos una alternativa: salir con éxito. Muy bien. Salir con éxito, porque el éxito nuestro será el éxito de nuestro pueblo. Ese es nuestro compromiso y para ello hay que trabajar. La pregunta, utilizando su palabra, ¿aspira usted a ser fiscal general? No aspiro a ser fiscal general. ¿Aspira usted a ser presidenta de la República? Creo que es muy temprano para pronunciarse, creo que es prematuro y creo, y aquí espero no se sienta aludido, hay opositores al proceso de refundación del país. Hay enemigos del proceso de refundación del país. Hay quienes se han venido lucrando desde hace 13 años de lo que queda de país. Lo han venido vendiendo, lo han venido privatizando, lo han venido contratando, lo han venido entregando. Y creo que por ese interés que tienen de hacer la fuerza por continuar, intentan destruir y estarán ahí hostigando y estarán ahí haciendo lo propio para detener el proceso de refundación. Nuestro compromiso es de la mano de nuestro pueblo organizado, de la mano de nuestra presidenta, continuar construyendo el gobierno y continuar el proceso de refundación. Y yo espero que lo alcancemos. De 1 a 10, ¿qué tan satisfecha está con la ejecución del presupuesto de las secretarías? De 1 a 10, estoy totalmente satisfecha con lo que en 10 meses ha podido realizar nuestro gobierno de forma integral y de forma conjunta. Querríamos haber logrado más. Muy bien. Querríamos haber alcanzado más. Muy bien. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Abogada Rixi Moncada, gracias por acompañarnos esta noche. Es la secretaria de Finanzas. Otro tema es el de los fideicomisos y la ejecución presupuestaria en estos 11 meses de gobierno. Pero antes, ¿viene la CICI? La CICI viene. Es la palabra de la presidenta. Es el compromiso frente al pueblo. Volvemos con la CICI a hablar del tema justicia. Y la CICI debe venir no para convertirse en una pegatina del organismo responsable de ejercer la acción penal pública, que nunca la ejerció. La ejerció para los casos bagatela, pero nunca la ejerció para la corrupción organizada. La CICI debe venir para investigar esas redes de corrupción, especialmente las redes de corrupción público-privada, porque han operado en conjunto durante 13 años consecutivos y han saqueado este país y han saqueado el Estado. La CICI debe venir no como pegatina de una institución que en este momento no tiene ninguna credibilidad frente a la ciudadanía, porque hace dupla con la Corte Suprema,
No tienen razón ni tienen sentido si apenas pueden operar el 10% de casos y de esos saldrá el 1% con sentencia y todos son bagatelarios. La CICI debe venir como presentó el proyecto la diputada Zelaya, la diputada Pichu Zelaya. Así debe venir con facultades plenas para poder investigar. Ya se cuenta en el Poder Ejecutivo con suficientes evidencias de todo lo ocurrido durante 13 años consecutivos. Hay procesos de auditoría en curso, hay material suficiente para poder hacer investigaciones. Y hay una cosa importante y es que este gobierno levantó el velo de la secretividad. Y al levantar el velo de la secretividad, todo es público. Absolutamente todo es público. El 100% de los actos administrativos del gobierno son públicos, tan públicos que todas las instituciones, incluidas las de la sociedad civil, están teniendo acceso sin ninguna restricción a la documentación. Entonces la CICI debe venir, uno, con facultades 100% para investigar, pero no para investigar la bagatela, sino para investigar las redes de corrupción y de narcotráfico que se montaron en el país. ¿Y para acusar, señora ministra? Y la segunda característica, la CICI debe venir para tener posibilidades de acción pública, de manera excepcional. O sea, de acusar. De acusar directamente, de manera excepcional y por un tiempo, con una temporalidad marcada, porque este país lo hemos recibido en harapos. ¿Cómo? No entiendo eso de poder acusar con una temporalidad, ¿no? Que todos los casos de corrupción delimitados que debe investigar, no bagatela, la corrupción organizada, público-privada, especialmente las redes de corrupción en materia de contratos, en materia de fideicomisos, de alianzas público-privadas, toda esa corrupción, toda la narcoactividad en la que hay muchísima gente vinculada y que ha sido evidenciada por tribunales extranjeros, debe venir para investigar esos casos de alto impacto. Cuando yo planteo temporalidad, me refiero a que la justicia de Honduras ocupa una etapa de transición, porque aquí se destruyó lo más preciado que puede tener una sociedad, que es la confianza en sus autoridades y en su gobierno. Y eso se destruyó con el golpe. Y para eso contribuyeron aquellas cortes. Y para eso contribuyeron muchos jueces, de los cuales se están postulando de nuevo ahorita, porque varios de ellos son magistrados todavía en la actualidad. Entonces la CICI debe venir con capacidad para investigar, es lo que ha dicho la presidenta, con capacidad para investigar al 100%, y con capacidad para presentar acciones penales de manera directa y sostenerlas por un tiempo de transición, por un tiempo que nos permita a nosotros recobrar la confianza, recobrar la credibilidad. Usted mencionó la palabra de presentar acción penal, o sea, de acusar en casos excepcionales. En casos de alta corrupción. Ah, ya, muy bien. En casos de gran alto impacto, magnitud, sí. de redes que tienen que ver con el crimen aquí, financiero. Ministra, ¿cuánto tiempo podría estar la CICI aquí? Yo creo que debemos evaluar el periodo de la CICI dependiendo del tipo de delito que finalmente se establezca que deben investigar. Por ahora creo que ese tema, que es un tema que está siendo manejado por el canciller y por el ministro de Transparencia, va avanzando y que las instrucciones de la presidenta han sido claras en ese sentido. No queremos una CICI pegatina, no queremos una CICI sujeta a la decisión de las actuales autoridades del Ministerio Público. O sea, eso sería un engaño a la población. Eso sería, caer en la misma trampa, en la de siempre, en aquella de la institucionalidad y de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica no se puede sostener con corrupción impune. La seguridad jurídica se debe sostener con actos concretos que evidencien que este país sí está dispuesto a ponerle fin a la impunidad. Vamos a un corte comercial. Se me olvidó preguntarle, ¿la CICI va a ser financiada por Naciones Unidas o por el gobierno de Honduras? Yo creo que hasta ahora no se ha definido el modelo de cómo debe ser financiada, pero me parece que
el país y lo que se ha planteado en las discusiones hasta el momento, sin perjuicio de que ese proceso continúa, lo que se ha planteado es que el financiamiento debe darlo el gobierno de Honduras. Pero, por supuesto, eso no es excluyente de poder recibir asistencias o cooperaciones de carácter técnico o de otra naturaleza, pero fundamentalmente debe ser financiada por el gobierno de Honduras. Se trata de venir a investigar y ejercer acción en casos de alta corrupción que deben ser financiados por el Estado de Honduras. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, entiendo que hay 3 secretarías que resultaron aplazadas con la ejecución de su presupuesto. 3 que salieron más o menos y 17 que están bien. Usted lo puede comentar después del corte comercial, por favor. Ya volvemos. Señora ministra, entiendo que en la evaluación de los de distintas secretarías de Estado en cuanto a la ejecución de su presupuesto, 3 salieron aplazadas, 3 salieron más o menos y 17 salieron bien. ¿Puede explicar un poco eso, por favor? Bueno, esa es una evaluación que es importante porque está orientada hacia todos los indicadores y porque evalúa toda esta parte formal del gobierno. Creo que es una evaluación desde el punto de vista financiero de la ejecución de su presupuesto y también en el caso de proyectos desde el punto de vista de la ejecución material de los proyectos. Yo creo que al cuarto trimestre se va a alcanzar un porcentaje aceptable en cuanto a la ejecución. Pero me parece, Melgar, que la evaluación más importante es la evaluación que hace el pueblo hondureño a cada uno de los ¿Podemos saber cuáles fueron las 3 aplazadas? Es que no, o sea, la evaluación se dio en general y yo creo que no debería, no tiene ningún sentido, digamos, que hablemos nosotros sobre si hay o no hay aplazados porque los ministros no están sometidos. Igual que tampoco lo están sometidos los candidatos a magistrados a una escuela, ni a la obtención de su grado o de su posgrado. Pero hay metas a cumplir. Hay metas a cumplir y yo creo que se debe esperar que finalicemos el año para ver qué ejecución presupuestaria es la que alcanza el gobierno global. Yo creo que lo más importante ahora es hablar de cuáles son los alcances, cómo hemos avanzado nosotros en el proceso de refundación, pero sobre todo, y hay un tema muy importante. Y yo quiero preguntarle sobre ese, que imagino que es el tema de los fideicomisos. Que desde el punto de vista de las finanzas públicas, desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de las decisiones fundamentales y esenciales que ha tomado el gobierno, ese tema es un tema que creo que un tema que creo que el pueblo hondureño lo debe Solo conocer. sáquenme de una duda, por favor, si es posible, en 30 segundos, un minuto. Todos los días veo las protestas de personal de salud, señora ministra, médicos, enfermeras, etcétera, exigiendo que se les pague. ¿Qué está pasando? Al personal de salud, la Secretaría de Finanzas les paga en menos de 24 horas. Una vez que cargan sus planillas, los distintos administradores de las distintas oficinas, de las distintas áreas, la Secretaría de Finanzas en este momento y durante estos 10 meses ha cumplido a cabalidad con el pago de los salarios a los empleados. ¿Por qué protestan ellos entonces? Porque manifiestan, tenemos 3, 4, 5 meses que no nos pagan. Todo forma parte del desorden heredado. Recuerde usted que los meses de noviembre, diciembre y enero se hicieron nombramientos y se empezaron a subir nombramientos y hay entiendo yo, médicos y personal de salud que tiene 2, 3 y hasta 4 plazas y eso ha sido bastante lento ese proceso porque ha sido un proceso de revisión en lo que era todavía factible revisar. Hábleme de los fideicomisos. ¿Qué pasó con los fideicomisos? Yo creo que lo voy a vincular con el tema justicia. Un Estado que no tiene justicia en realidad, como dije antes, no es un Estado. ¿Y qué es lo que pasa con los fideicomisos? Nosotros lo denunciamos en el primer informe preliminar que planteamos y desde la presidencia se tomó una decisión, cancelar el esquema de corrupción público-privada que instauró la dictadura durante 13 años consecutivos. Ese esquema de corrupción público-privada en el ámbito estrictamente financiero, en el ámbito del manejo de los recursos del Estado, está marcado por los fideicomisos y las alianzas público-privadas. Y le voy a dar un dato importante, un dato que toda la población debe grabárselo, porque
es un dato que aterroriza. Por ejemplo, solo el fideicomiso de tasa de seguridad. Los fideicomisos, o sea, son instituciones que desde la perspectiva mercantil, desde la perspectiva del derecho privado, son instituciones manejadas de hace décadas. Pero los fideicomisos importados a la administración pública para privatizar el dinero del Estado, para ejecutar el dinero del Estado saltando la ley de contratación del Estado, para ejecutar el dinero del Estado fuera de la caja única del Estado, para ejecutar el dinero del Estado sin ningún control del Tribunal de Cuentas y del resto de entes contralores, eso no puede ser otra cosa que la puerta o el portón para la corrupción. De las más de 70 cajas que se constituyeron por la vía de los fideicomisos, fíjese usted, solo la caja del fideicomiso del tazón, del fideicomiso de la tasa de seguridad, recibió del 2012 al 2021 355.000 millones de lempiras. El presupuesto de este año, 2023, del año próximo, es de 392.000 millones. Bueno, solo el fideicomiso de la tasa de seguridad recibió del dinero del pueblo hondureño 355.000 millones. Y esos 355.000 millones fueron ejecutados en distintos tipos de contrato a dedo, sin ningún proceso de licitación de ninguna naturaleza. Hoy que nosotros recibimos, y como bien se tomó la decisión de cancelarlos por la vía ejecutiva y por la vía legislativa, con fuerte crítica, porque por supuesto cancelar fideicomiso lleva todo un proceso de auditorías, todo un proceso administrativo que durante 10 meses ha tenido lugar y que continuamos nosotros. Solo este fideicomiso de la tasa de seguridad debe en este momento 7.300 millones. Esos 7.300 millones van a terminar de pagarse hasta el año 2029. Este fideicomiso era manejado por el comité, y ese comité especial, ¿por quién estaba integrado? Por el FONAC, por el COEP y por el gobierno. Ahí se decidía qué hacer con este dinero del tazón, y además era secreto. Este fideicomiso, por ejemplo, tiene una compra de $5 millones en perros, que todavía los documentos no se encuentran. Este fideicomiso tiene miles de lempiras en compras de boletos para ir a conciertos, como el que dio Romeo Santos. Este fideicomiso tiene una cantidad de irregularidades que no se pueden denominar de otra manera, sino que irregularidades constitutivas de delitos, de criminalidad organizada. Este fideicomiso debe ser investigado por la CICI. Este fideicomiso está toda la documentación que nosotros encontramos, la posible, la disponible, a disposición de las autoridades, pero ese debe ser de los casos que debe ser investigado. Hay otro, este fideicomiso tiene más de 130 proyectos que, como digo, fueron adjudicados a dedo, sin ningún proceso. Y todo lo que es adjudicado a dedo no se puede hablar de otra cosa más que de corrupción y que debe ser investigado. Más de 130 proyectos todavía pendientes. Y hay otro fideicomiso, además de este. Permítame un momentito. De la tasa de seguridad. Del otro fideicomiso. Me habla después de la pausa comercial. Ya volvemos. Señora ministra, ha sido un verdadero gusto conversar con usted esta noche. Nos quedan temas pendientes, espero tener la oportunidad de seguirlo conversando. Le doy la oportunidad para que se despida, por favor. 30 segundos. Fideicomiso del IP, salieron del presupuesto desde el 2015 18.000 millones sin registro de su ejecución, como si fuera empresa privada. Y fideicomiso de Invest, hospitales, medicamentos, mascarillas y todo lo que representó la pandemia. Hay que investigarlos, son actos de corrupción, forman parte del crimen organizado público-privado. Melgar, devolvámosle al Estado su dimensión y su dignidad. Ese es el proyecto
de la primera mujer presidenta de Honduras. Devolvámosle al Estado su dimensión y su dignidad. Sin Estado no hay justicia. Abogada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias La ministra a de usted. Finanzas, gracias. Espero que se haya sentido bien el programa. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.